Bueno, buenos días para todos. Y bien que se tomen el tiempo para conversar acerca de estos temas técnicos que venimos desarrollando para cada uno de ustedes. Como les hablaba en un principio, vamos a estar conversando acerca de los grados cementosos y los grados epóxicos, ¿no? Los aspectos técnicos que debemos tener en cuenta para su uso, eh, aspectos que involucran tanto el material, dónde va a ser destinado, temperatura de aplicación, temperatura de servicio. Entonces, como ya les decía, vamos a tocar y posteriormente dejamos para la última parte las preguntas que tengan a bien realizar. Vamos a compartir pantalla a partir de este momento y comenzamos. Los grados, bien sean cementosos o epóxicos, son morteros fluidos expansivos. Y lo mencionamos así de esa manera porque son dos de las características principales que tienen este tipo de morteros: su fluidez y su agente expansivo. Debido a ambos, le permite garantizar un contacto efectivo entre el elemento y la base. Son productos de un fácil mezclado y aplicación que, si bien es cierto, debemos cuidar ciertos aspectos técnicos al momento de usar cada uno de ellos. ¿Cuáles son esos aspectos que debemos tener en cuenta al momento de realizar la aplicación? El tamaño de la aplicación y el espesor de la misma. Recordemos que de acuerdo a los espesores que nosotros estemos trabajando, va a depender el tipo de material a utilizar. Por ejemplo, si estamos trabajando con grado cementoso, recordemos que en Venezuela tenemos disponible el grado 101 y el grado 104. El grado 101 con un espesor que va entre 1 y 5 centímetros, y el grado 104, el SICA grado 104, de 2 a 10. En el caso de los epóxicos tenemos el Cicadur 42 anclaje con un espesor de hasta 5 centímetros y el Cicadur 42 grado par, que lo podemos manejar hasta 15 centímetros. Los otros aspectos, las condiciones del sustrato, la rugosidad, la resistencia, la limpieza, la aumentación, el nivel de rugosidad que se pide de la superficie, ¿ok? Que si nos vamos a la norma de preparación de superficie, sería un tipo de preparación de superficie con una rugosidad entre 1 y 3 milímetros aproximadamente, que eso es aproximadamente un nivel 7, un nivel como este, de acuerdo a la norma IPRI, que es el Instituto Internacional de Reparación del Concreto. Lo otro son cuáles son las condiciones de servicio, la temperatura de servicio en la cual pues va a trabajar el material, la temperatura de aplicación, ¿ok? Es muy importante la temperatura de aplicación, puesto que cuando tenemos áreas, por ejemplo, como Maracaibo, estados del occidente del país, que presentan altas temperaturas, ahí debemos tener eso en cuenta. Y en el agua de amasado, en el caso de los grados cementosos, debemos utilizar hielo precisamente para bajar la temperatura del mortero y evitar el agrietamiento del mismo. ¿Cuál es la accesibilidad que tenemos en cuanto a la aplicación, el encofrado, que también llamamos cimbra o formaleta? ¿Cuáles son las condiciones de mezclado que tenemos, los equipos, el tiempo que nosotros disponemos para realizar esa aplicación de ese grado? Y finalmente, pues, las juntas de construcción. Hay tres reglas básicas que debemos cumplir en cuanto al vaciado de un grado, independientemente que ese grado sea cementoso o epóxico. Primero, no debemos interrumpir el mezclado para no crear espacios vacíos entre una colocación de una mezcla y otra.
verterlo continuamente y nunca detener el proceso de principio a fin. Por lo que debemos cuidar esos aspectos logísticos al momento de iniciar una aplicación, independientemente con cuál de los dos estemos trabajando, o sea cementoso o sea epóxico. Medir bien el espesor, que la cantidad sea la adecuada, calcular un 10% más, es preferible que nos sobre, que nos falte, tener los equipos adecuados, prevenir en cuanto al uso de una planta eléctrica. Este tipo de mezcladores de morteros o grauteras trabajan con 110, ¿ok? Eh, pero debido a los problemas de luz que de repente pueden presentarse, pues tener una planta a la mano para conectar el equipo ante una situación como esta. Pero el proceso nunca debe detenerse, tanto en la parte de mezclado como en el aspecto de colocación del producto. Aquí tenemos los requisitos. La API es el American Petroleum Institute, el Instituto Americano del Petróleo. El Instituto Americano del Petróleo establece que cada uno de sus equipos debe ser anclado con grado epóxico. Cita dos párrafos, dos extractos dentro de esa norma que se traducen al español, nos dicen textualmente, al menos que otra cosa se especifique, toda la maquinaria debería ser instalada con grado epóxico. Los grados cementosos son adecuados para relleno en aplicaciones menos demandantes, donde la vibración y las cargas dinámicas no sean de cuidado. Es decir, para que lo tengan como un parámetro, si van a utilizar un tipo de grado, ¿cómo diferenciar si debo utilizar grado cementoso o grado epóxico? Pues sencillamente la carga en operación de la maquinaria que estoy empleando. Si ese equipo produce cargas dinámicas en la superficie, necesariamente debo de utilizar grado epóxico. Ahí no es tanto por la resistencia a compresión que puede generar el material finalmente después del tiempo de curado, sino por las cargas que genera el equipo que estoy anclando. Si estamos hablando de cargas dinámicas, necesariamente es grado epóxico. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos al momento de realizar una colocación de un grado? En primer lugar, la preparación de superficie. La superficie debe estar limpia, sana, ¿ok? Seca. Debe estar firme, no tener partes sueltas, completamente limpia, que cualquier tipo de agente que pudiese impedir el anclaje del mortero a colocar, que esté totalmente plana. La rugosidad que les hablaba anteriormente debe estar entre 1 y 3 milímetros. Eso aproximadamente es un perfil número 7 según el ICRI, ¿ok? La placa base y el acero deben estar limpios y sin óxido. Ahora bien, aquí sí hay una diferencia en cuanto a la humedad. Cuando estamos hablando de grados cementosos, ¿okay?, la superficie debe estar húmeda, saturada, pero sin encharcamientos. Y cuando estamos hablando de grado epóxico, la superficie debe estar seca. Si colocamos un grado cementoso en una superficie que está muy seca, ¿qué va a hacer la superficie? La superficie va a absorber. Recordemos que estamos trabajando con morteros o con cementos hidráulicos que son de muy baja relación agua-cemento. Entonces, si tenemos una superficie muy seca, esa superficie va a absorber esa humedad que tenga el mortero y por lo tanto va a producir agrietamientos en la misma. Entonces, vuelvo y repito, en el caso de los grados cementosos, se recomienda una superficie saturada, húmeda, más no encharcada, y en el caso de los grados epóxicos, se recomienda que la superficie esté totalmente seca. Como paso 2, siguiendo aspectos logísticos, herramientas y equipos y ropa de seguridad adecuada, sobre todo las personas que hemos trabajado con grado epóxico, prácticamente pues la ropa se desecha, por decirlo de alguna manera, botas de seguridad, lentes
casco, si produce algún tipo de ruido porque estemos utilizando alguna mezcladora o utilizar radios de manera de que las órdenes o las instrucciones de trabajo que estemos emitiendo dentro del área sean efectivas y no se produzcan interrupciones tanto en el vertido como en la mezcla del producto. Calcular la cantidad adecuada del producto, espesor por capas, dimensiones y geometría del relleno, el personal que necesito, la capacidad del equipo de mezclado y, por supuesto, el post-life del producto. Más que todo el post-life, que es la vida del producto luego de mezclado, se refiere a los grados epóxicos. En los grados cementosos tenemos más libertad, por supuesto, a la hora de su colocación. En el caso del grado epóxico, tenemos que tener una logística muy bien planteada en obra en esos aspectos de mezclado y colocación, de manera de evitar que el material empiece a, a catalizar antes de lo previsto, que nos dure más en el tiempo de mezclado que debía de durar. ¿Ok? La altura de la columna adecuada, ya vamos a ver esto, que es lo que se denomina una columna de presión. ¿Cómo es la forma de vaciarlo? ¿Cómo es la forma de colocar el encofrado? La distancia que tenemos que tener del encofrado, ¿ok? De manera de evitar agrietamientos en el material, tanto cementosos como epóxicos. Este es una lámina que muestra los aspectos que debemos prevalecer en este caso es el vaciado de grado epóxico. Fíjense ustedes que tenemos dentro de la lámina, aquí es donde está la placa de acero, ¿ok? Este que está aquí es el grado epóxico que nosotros vamos a vaciar. Se recomienda que el relleno de esta parte de los pernos sea con Sikaflex 1 CCL, y aquí tenemos la parte del concreto. Ahora bien, ¿por qué se recomienda aislar esta parte con Sikaflex y que no tenga contacto con el grado? Igual como ven aquí, que dentro de la parte del grado dice masking tape, esto es tirro, ¿no? Que envolvemos con tirro la parte del perno de tal manera de que no tenga contacto con el grado epóxico. ¿Por qué? Porque el grado epóxico genera altas temperaturas que cuando están en contacto con el perno pueden ocasionar algún tipo de falla en el mismo. Entonces, para evitar que esas altas temperaturas ocasionen algún tipo de daño en el perno, debemos aislarlo del grado epóxico. En la parte inferior del grado, colocando Sikaflex 1 CCL o un sellador de poliuretano autonivelante, de manera que logre cubrir toda la superficie, y la parte donde va el grado, lo que hacemos es envolver el perno, envolver el perímetro del perno, lo envolvemos con tirro de manera de evitar el contacto directo con el grado epóxico. ¿Ok? Y como les decía, el masking tape que está ahí es tirro. Seguidamente vemos la parte del encofrado, cimbra o encofrado, ¿ok? Nos menciona ciertos aspectos que debemos tener en cuenta. Un encofrado firme, debemos vaciar siempre por el mismo sitio en un mismo sentido, ¿ok? Hay que aplicar grasa en el caso de los grados cementosos, aceite de silicón o polietileno en el caso de los grados epóxicos, porque después, si no aplicamos nada, sobre todo en el caso de los grados epóxicos, se hace bastante difícil el retiro de esos encofrados. Entonces, hay que aplicar agentes desmoldantes. En el caso del grado cementicio, tenemos el Separol, ¿ok? En el caso de Zika, que lo aplicamos en el encofrado de manera que al momento de retirar los mismos se haga de manera más sencilla. Se recomienda que esté 2 centímetros por el nivel del tope del grado. Estamos hablando de esta partecita de aquí. Y cuando nos vamos al lado derecho, esto es lo que se denomina la columna de presión. Mientras esa de columna de presión esté más alta, que el vertido del grado se realice por lo menos con 20 centímetros o más,
por supuesto, de que este recorrido va a ser mucho más sencillo de realizar por el mortero y va a cubrir completamente el espacio entre la base de concreto y la plancha. Recordemos lo que le decía al principio, los mismos aspectos rigen tanto para la parte de grado epóxico como para la parte de grado cementoso. La diferencia en el grado epóxico es que esta sección, ¿okay? Esta sección se recomienda colocar Sikaflex 1 CCL y la parte que va a tener del perno aquí se recomienda colocar tirro para evitar pues el agrietamiento del material. Lo que les hablaba de la columna de presión es esta, ¿no? Por aquí es donde nosotros vamos a vaciar el grado. Aquí tenemos la placa, lo vamos a vaciar siempre en el mismo sentido, ¿ok? Y como nos dice, a mayor altura, una mayor velocidad de flujo. Mientras esa columna de presión, si nosotros reducimos ese espacio de esa columna a 20 centímetros o menos, vamos a tener un vaciado más lento y eso por supuesto nos va a afectar la logística de obra. Entonces, esta columna de presión es fundamental, es una aplicación muy fácil, muy sencilla, simplemente se trata de un encofrado que lo canalizamos en obra, pero nos garantiza una aplicación mucho más fluida. ¿Okay? Aquí vemos completamente la columna de presión, que es esta distancia que tenemos aquí, y nos dice pues los tres aspectos que ya hemos mencionado, ¿no? La presión por gravedad ayuda a que el material fluya, mientras esta distancia sea mayor a 20 centímetros, nos va a permitir la fluidez del material por toda la plancha y cubriendo el interior de los pernos de una manera adecuada. Recordemos que al principio hablábamos de dos características fundamentales de los grados, ¿no? Expansión y fluidez. Y esas son esas dos características las que nos permiten que pueda cubrir y el contacto perfecto entre la parte superior de la plancha y la base que es el sustrato. Y no queden espacios vacíos entre cada uno de ellos. Luego tenemos unos aspectos que debemos cuidar al momento de que estamos aplicando grado. ¿Cuáles son los hombros permitidos del grado? Es decir, los salientes a cada lado del encofrado o la cinta. Los hombros largos son propensos a fisurarse cuando tenemos una distancia mayor a la recomendada desde la plancha hasta la parte externa del encofrado, pues los, los grados cementosos tienden a fisurarse y en el caso de los grados epóxicos ocasionan un efecto de torsión que tienden a fisurarse en este sentido, ¿ok? Entonces es necesario cuidar la distancia de esos hombros para que no se produzcan este tipo de fisuras. A veces hemos atendido casos donde se nos manifiesta, mira, vaciamos de grado, pues seguimos las instrucciones de la hoja técnica, pero sin embargo ocurrió una fisura, será una fisura por el alto calor de hidratación. Bueno, en este caso, cuando hemos chequeado el hombro, la distancia es mayor a la recomendada, incluso el doble, y por lo tanto, pues se van a producir este tipo de fisuras. ¿Cuáles son los aspectos recomendados en cuanto al hombro? ¿Okay? Es que la distancia, ¿cuál es el aspecto adecuado? Que esta distancia sea menor a 30 milímetros, es decir, 30 centímetros. Perdón, 3 centímetros. ¿Okay? En el, cuando nos dice el aspecto preferible es que esté tope a tope o como en esta parte de la lámina, que forme un ángulo de 45 grados. Si bien es cierto, se observa en la imagen como si fuera un ángulo de 60 grados, ¿ok? Ya es cuestión de imagen, pero el ángulo que se especifica aquí en esta parte es un ángulo de 45 grados. Y lo que les decía anteriormente, cuando ese hombro es mayor
al adecuado, mayor a 3 centímetros, o prácticamente se realiza a tope de la base, es allí cuando se producen las fisuras del material. Por lo que debemos tener en cuenta estos espacios que se denominan técnicamente el hombro del grado al momento de su colocación. De igual forma, esta presentación la vamos a pasar a cada una de las personas que están escuchando, las personas que escribieron a través de la academia, la vamos a pasar para que sea lo tengan como factor de consulta y como herramienta técnica al momento de consultar, valga la redundancia, algo correspondiente a este tipo de material. En el caso de los hombros del grado epóxico, aquí tenemos la base del equipo, ¿ok? Lo adecuado, como menciona la figura, es que la distancia horizontal sea menor que la distancia vertical. Cuando se produce el caso contrario, es allí donde vienen las fisuras del grado epóxico. Los altos, perdón, esfuerzos que genera el material producen fisuramiento que posteriormente pues debemos corregir. Entonces, en el caso del hombro del grado epóxico, que la distancia horizontal de la placa al encofrado sea menor que la altura de relleno. Con respecto al mezclado del grado epóxico, el grado epóxico son 3 componentes: componente A, componente B, que son líquidos, y un componente C, que es un componente cementoso. Debemos mezclar y homogenizar ambas partes por separado. No utilizar el mismo taladro, o si va a utilizar el mismo taladro, no utilice las mismas puntas. Y si solamente tiene una punta, pues limpie la punta para al momento de homogenizar ambos componentes. ¿Por qué? Porque si utiliza la misma punta y no se limpia, lo que va a hacer es iniciar el proceso de reacción de una manera temprana y el post-light del producto ya luego de mezclado va a ser mucho menor. Entonces se recomienda que tengamos 2 taladros o por lo menos 2 puntas de taladro, una por cada componente. El procedimiento es el siguiente: se mezclan por completo aire por lo menos 3 minutos, un taladro de baja revolución. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos taladro de alta revolución? Una revolución mayor a 400, 500 RPM, lo que estamos haciendo es incorporar aire a la mezcla, entonces nos van a quedar espacios vacíos dentro del vaciado. Vaciar la mezcla en un recipiente adecuado, un recipiente limpio que no contamine el material. Y luego de que estén mezclados ambos componentes aire, se va vertiendo el componente cementoso lentamente. Y después se mezcla de 4 a 5 minutos, se deja reposar de 1 a 2 minutos para liberar el aire atrapado y posteriormente se vacía. Entonces, todos estos aspectos debe tenerlos en cuenta al momento de la logística de aplicación, de manera de que se cuide, no se para el mezclado y no se para el vaciado. Estos son los equipos de mezclado: una mezcladora de doble aspa o un mezclador de mortero o una grautera, eh, como se le conoce criollamente en el mercado, ¿no? Son equipos muy fáciles de conseguir, ¿ok? Pero que debemos tener disponibles al momento de este tipo de trabajo. Inclusive, nosotros hemos realizado trabajos de grado epóxico donde hemos utilizado una mezcladora de medio saco, porque es tanta la cantidad de material que podemos utilizar una mezcladora de medio saco. Estos son los grados cementosos y los grados epóxicos que se tienen disponibles. Los primeros de ellos, los que están en la parte superior izquierda, grado 101 y grado 104, son los grados cementosos que se producen en SICA Venezuela. En el caso del grado 101, ambos son de 20 kilogramos. Eso es un aspecto que diferencia
a Venezuela del resto de la SICA de Latinoamérica. Los sacos en Venezuela son de 20 kilogramos. En el resto de Latinoamérica son de 25 kilogramos. En el caso de Estados Unidos son de 50 libras. El grado 101, espesores de 1 a 5 centímetros. El grado 104, espesores de 2 a 10 centímetros. Luego tenemos otros grados que los pueden encontrar en otras partes de Latinoamérica, Colombia, Ecuador, Perú, México. Estamos hablando del SICA grado 212 o el SICA grado 295. Y en el caso de los grados epóxicos, ambos se producen aquí en Venezuela. El Sicabur 42 anclaje es un grado epóxico que podemos utilizar en un espesor de relleno hasta de 5 centímetros. Nos genera resistencias a compresión aproximadamente entre 500 y 550 kilos por centímetro cuadrado. Y el otro es el Sicabur 42 grado PAC, que ven en la parte superior. Sicabur 42 grado PAC podemos trabajar espesores de relleno hasta de 15 centímetros y su resistencia a compresión luego de culminado el periodo de curado pasa de 2.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Ambos, como les dije, disponibles dentro de los grados epóxicos que se pueden encontrar aquí en Venezuela. Bueno, culminada la parte técnica, vamos a abrir el espacio para las preguntas, consultas que tengan a bien realizar. Voy a suspender momentáneamente aquí la presentación para pasar al chat y podamos conversar acerca de las preguntas que tengan. ¿Okay? Pueden utilizar el chat o pueden abrir sus micrófonos. Bueno, para recapitular un poco lo que hemos visto a continuación, lo que vimos, lo que se expuso, pues hablamos acerca de los grados cementosos y los grados epóxicos, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos que debemos cuidar? Okay. Un punto que les hablaba al principio, que no les detallé, fue, por ejemplo, la temperatura de aplicación. En lugares como, por ejemplo, el amigo que nos escribe desde Maracaibo, cuando tenemos temperaturas muy altas para la aplicación de los grados cementosos, lo que se hace es añadir hielo a la mezcla del grado. Evidentemente tenemos que calcular qué cantidad de agua nos aporta el hielo a la mezcla, reducirla de la otra parte que estemos añadiendo y esa va a ser el agua con el cual se va a amasar el mortero de nivelación. De esa manera vamos a disminuir la temperatura del mortero y vamos a evitar el agrietamiento del mismo. Si nos vamos al caso contrario, zonas andinas que son zonas de muy bajas temperaturas, en ese caso, si trabajamos, por ejemplo, con grado epóxico, los grados epóxicos, su velocidad de reacción va a ser menor. Quizás ellos estén un poco más beneficiados, por decirlo de alguna manera, porque tienen un tiempo más amplio en cuanto a la trabajabilidad del producto, el post-life del producto. Otros aspectos son las herramientas de trabajo adecuadas, mezcladores de mortero, mezcladores manuales, tener a la mano pues cada uno de esos aspectos logísticos de manera de que los dos factores fundamentales no se vean afectados, que no podamos parar en algún momento el mezclado del producto y que no se pare la colocación del mismo de manera de que no se originen espacios vacíos. ¿Okay? Bueno, seguimos esperando las preguntas que tengan a bien realizar. De igual forma, les mencionaba que esta presentación vamos a enviarla a cada uno de ustedes. Si están ya previamente inscritos, tenemos su correo electrónico y les será enviada. Está levantando la mano Diógenes.
Diógenes, si nos escuchas, que si tienes alguna pregunta, la puedes escribir por el chat. Con mucho gusto la vamos a responder. Eh, Vamos a esperar que Diógenes escriba la pregunta. Bueno, les decía también, eh, los grados cementosos y los grados epóxicos que están disponibles aquí en Venezuela, los cementosos, el grado 101 y el grado 104. Ambos vienen en sacos de 20 kilogramos. Los litros de relleno que cubre son 9,6 litros de relleno por saco. 9,6 litros de relleno por saco. Y los sacos son de 20. A veces observamos una hoja técnica de SICA anterior, donde nos dice que el saco es de 25. Observamos otra hoja técnica de otro grado, como el 212 o el 295, que son de presentaciones distintas. En el caso de Venezuela, las presentaciones son de 20 kilogramos. ¿Okay? Tenemos una presentación, y las presentaciones del epóxico, el Sicador 42 anclaje, que es un juego de 15 kilogramos, y el Sicador 42 Gropat es un juego de 31,35 kilogramos. También vamos a compartir con ustedes las hojas técnicas de cada uno de los productos mencionados, de manera de que puedan tenerlo dentro de su consulta diaria. De igual forma, cualquier hoja técnica perfectamente se puede conseguir o en nuestra página web www.tierramia.com.be o en la página web de SICA Venezuela, www.sica.com. Entonces, de allí pueden descargar las hojas técnicas. Voy a anotarles aquí cuáles son los teléfonos. Este es el teléfono que nosotros tenemos de consultas, ¿okay? Por allí, por ese chat, también nos pueden escribir y con mucho gusto vamos a responder cada una de sus preguntas. Bueno, esperamos otros segundos para responder alguna de las inquietudes que tengan que realizar. De igual forma, vamos a seguir teniendo este tipo de foros, este tipo de mesas a través de Zoom. ¿Okay? Si tienen algún tema que quieren que nosotros desarrollemos relacionados con los nichos de mercado que nosotros asistimos, con mucho gusto nosotros podemos realizarlos y pues dar esa información que esté requerida por cada uno de ustedes que nos siguen, ¿no? ¿Ok? Bueno, no, ya no teniendo ninguna otra pregunta o consulta, vamos a dar por culminado el Zoom del día de hoy. De nuevo, muchísimas gracias por la atención prestada. Cualquier consulta, pues estaremos a la orden para ustedes a través de nuestros distintos canales y teléfonos. Y no me queda más que desearles un excelente día y feliz fin de semana. Gracias a usted, ingeniero, por su sabiduría. Gracias, David. Y bueno, seguiremos en contacto a través de los distintos canales para seguir conversando y ampliando este mundo técnico de productos industriales. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y feliz día.